Bendiciones mis hermanos, les voy a compartir lo que el Señor ha estado hablando en mi vida en este tiempo. Se encuentra en Proverbios 3, del 5 al 8, y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos que en el contexto de este pasaje, Proverbios busca enseñar cómo vivir sabiamente delante de Dios y de las personas. En este capítulo el autor habla como un padre enseñando a un hijo. En Proverbios 3 del 5 al 8 lo vamos a ir viendo, pero es importante porque nos va a enseñar la confianza, la humildad, la dependencia de Dios, la dirección y la obediencia. En el versículo 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El fiarnos en Jehová, o confiar en Jehová, como dice otras versiones, es la palabra hebrea bataj, que significa confiar, sentirse seguro, descansar con seguridad. La idea hebrea no es solo creer que Dios existe, sino que implica descansar plenamente en Él, apoyarse totalmente en Él y sentirse seguro bajo su cuidado. El versículo dice: de todo tu corazón. Sabemos que la mentalidad hebrea, el corazón, representa los pensamientos, la voluntad, las emociones y las decisiones. Entonces, la enseñanza aquí es que hay que poner toda nuestra seguridad en Dios. No una confianza parcial o momentánea, no confiar en Dios solo cuando todo falla, sino depender completamente de Él y en Él. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia, como dicen otras versiones. Acá el proverbio no está condenando a la inteligencia humana, sino que está condenando la autosuficiencia, el orgullo intelectual, creer que uno puede dirigir su vida sin Dios. La sabiduría humana tiene límites, nosotros lo sabemos, y el texto enseña que la verdadera seguridad no está en nuestra capacidad, sino en Dios. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vemos que reconocer es una palabra hebrea, yadá, que significa conocer íntimamente, experimentar personalmente, relacionarse. No significa solamente saber acerca de Dios, sino que implica una relación cercana, comunión, experiencia personal, vivir consciente de su presencia. Entonces, en base a eso, el sentido del versículo es incluir a Dios íntimamente en todos nuestros caminos, en todo nuestro andar, no solamente en momentos difíciles, sino en los estudios, en el trabajo, en las decisiones que vayamos a tomar, en las relaciones, en los proyectos, en los pensamientos, en la vida cotidiana. Dice: endereza y Él enderezará tus veredas. La promesa no significa ausencia de problemas o que no vamos a tener una vida de color de rosa, sino que enderezar significa dirigir correctamente, quitar desvíos, conducir el camino correcto. Dios promete dirección a quien camina dependiendo de Él. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí vuelve el tema de la humildad. La autosuficiencia produce orgullo, dureza en el corazón, resistencia a la corrección, a la disciplina. La Biblia enseña que la verdadera sabiduría comienza cuando la persona reconoce que necesita a Dios. Vemos que en Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí lo vuelve a decir: teme a Jehová y apártate del mal. El temer a Jehová, vemos que la palabra temer
es una palabra hebrea que es yaré, que significa reverenciar, respetar profundamente, honrar con temor reverente. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, no se refiere a temor o miedo, sino que habla de una reverencia profunda, reconocimiento de su voluntad, de su autoridad, humildad delante de Él, deseo de obedecerle. Ese es el temor de Dios. Entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, y vivir bajo su voluntad. Dice, y apártate del mal. Entonces aquí no solamente nos está enseñando, sino que nos invita a hacer algo práctico, a apartarnos del mal. No basta con conocer, con creer, con escuchar. Hay que alejarse activamente del mal. Eso incluye el pecado, corrupción, orgullo, la injusticia, los malos hábitos. Y versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Acá se muestra el resultado de vivir bajo la sabiduría de Dios. Medicina. La obediencia de Dios produce bienestar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Produce paz, estabilidad emocional, dirección, descanso. No significa que nunca habrá enfermedad física, pero sí una vida sabia evita muchas heridas causadas por la ansiedad, por las malas decisiones, por el orgullo, por el pecado. Vemos que acá hay un misterio porque las palabras hebreas que hemos estado viendo, bataj, yadá y yaré, que bataj significa confiar plenamente, yadá caminar en relación con Dios y yaré vivir con reverencia y obediencia. Vemos que el flujo del texto es primero confiar totalmente en Dios, luego incluirlo en todos los aspectos de nuestra vida. Eso va a producir humildad y reverencia. Entonces comenzamos a apartarnos del mal y el resultado es dirección, paz y restauración. Estos versículos nos enseñan que la verdadera sabiduría no consiste en confiar en uno mismo o en la sabiduría de uno mismo, sino depender completamente de Dios, caminar en relación con Él, vivir humildemente bajo su dirección. Y la enseñanza práctica sería que lo podemos aplicar a ansiedad por el futuro, a las decisiones importantes que vayamos a tomar, a los estudios, a las relaciones, al trabajo, a la incertidumbre. El texto enseña a orar antes de actuar, no depender solamente de emociones o lógica humana, buscar dirección espiritual, vivir con humildad, apartarse de lo que destruye, descansar en Dios aun cuando no entendamos todo. Porque muchas veces queremos controlar todo, entender todo antes de obedecer o depender solo de nuestra capacidad. Pero Proverbios enseña que la paz verdadera aparece cuando dejamos de sostenernos únicamente en nosotros mismos y aprendemos a descansar en Dios. Bendiciones.